un anillo tenía característica n, tenía que demostrar que para todos los elementos del anillo, cada uno de ellos compuesto n veces con sí mismo, me tenía que devolver el neutro. Lo cual es sumamente complicado de hacer y hasta imposible en algunos casos. Entonces salen en nuestra ayuda dos teoremas muy importantes. O mejor dicho, un teorema muy importante. Después el otro es de otro tema. Este teorema dice que sea A con estas dos operaciones un anillo con unidad a la cual vamos a llamar el triángulo, ¿sí? Sí, el orden de la unidad ¿se acuerdan lo que es el orden de la unidad? Y no hay que repasar. Si el orden de la unidad es infinito, bajo la operación, la primera operación, vamos a aclararlo para que no haya duda. Entonces, la característica del anillo es 0. Eso sería mi primera parte del teorema. Y la segunda parte del teorema dice que si el orden de la unidad es n, bajo la operación primera, entonces la característica del anillo es n. ¿Sí? Fíjense cuál es la importancia de este teorema. Si nosotros logramos demostrarlo, entonces ya no tenemos que analizar todos los elementos del anillo para saber qué característica tiene. Solamente tenemos que analizar el orden de la unidad, lo cual es mucho más simple. Bien, la primera parte de ese teorema está prácticamente demostrado. ¿Por qué? Es casi trivial. Si el orden de la unidad es infinito, eso significa que no existe un número n tal que la unidad elevada a la n me dé el neutro. Bueno, no le voy a poner 0 para no confundir. Le vamos a poner el neutro. ¿Sí? Y si no existe un número n tal que la unidad elevada a la n me dé el neutro, por la definición que acabamos de dar recién, eso significa que la característica del anillo es 0. Revisen la definición que acabamos de dar de característica. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Ahora, o sea que esta primera parte quedó demostrada. Es casi trivial. La demostración importante es la segunda. Es decir, si el orden de la unidad es n, ¿eso qué significa? Que la unidad a la n me da el neutro. ¿Sí? Llamémosle a esto 1. Siendo n el menor natural que cumple esa propiedad. Esto es muy importante. El menor natural que cumple esa propiedad. Porque sabemos que en grupos cíclicos hay potencias sucesivas que también me devuelven el neutro. Entonces, se le llama orden a la más chiquitita de esas. Bien. Vamos a demostrarlo. Sea un elemento X del anillo.
X a la n es igual a X compuesto consigo mismo n veces. ¿Sí? Y como es un anillo con unidad, entonces yo eso lo puedo escribir a cada uno de estos elementos X como la unidad compuesta con X. Porque total, esto me devuelve X. Puedo reemplazar a cada uno de esos elementos por este otro elemento que por propiedad de la unidad o del elemento neutro de la segunda operación me devuelve inalterado el elemento X. ¿Sí? Esto n veces. Como es un anillo, por propiedad distributiva, por la inversa de la distributiva, esto lo puedo escribir como la unidad compuesta con la unidad n veces compuesto con X. ¿Sí? Ahora, la unidad compuesta con sí mismo n veces es lo mismo que la unidad a la n, compuesta con X. Y la unidad a la n por 1 es el neutro, el 0, compuesta con X. Y por la ley de absorción, cualquier elemento compuesto con el 0 con la segunda operación me devuelve el 0. Y como X era cualquier elemento de A, acabo de probar que X elevado a la n me da el neutro. Con lo cual estoy probando el teorema que vimos recién, la propiedad que vimos recién, mejor dicho. ¿Sí? Y por lo tanto, la conclusión de esta es que la característica del anillo es n, porque transforma a cualquier elemento en el neutro. ¿Se entendió? ¿Fue muy rápido o lo entendieron? Hands up. Vero, Sole, Silvina, Jessy, ¿la entendieron? Bien. ¿Ven la importancia de este teorema? Quiere decir que yo, para saber la característica de un anillo, lo único que tengo que calcular es el orden de la unidad. Y esa es la característica del anillo. Ahora, para el siguiente teorema que vamos a ver, necesitamos hacer antes un lema auxiliar. Es decir, necesito demostrarles antes una propiedad de anillos
para que nos simplifique después la demostración del teorema que queremos, que es muy importante. Este lema auxiliar se llama auxiliar sencillamente porque es como un paso previo al teorema que nosotros queremos demostrar. Nos dice que sea A un anillo sea n y m dos números naturales y sean A y B dos elementos del anillo. A compuesto con B a la m por n es igual a la m compuesto con B a la n. Eso es lo que queremos demostrar. Recuerden que triángulo es la segunda operación del anillo. Yo sé que les resulta raro. Y hasta me pueden llegar a decir que eso no es cierto. Pero sí es cierto y lo vamos a demostrar. ¿Quién es A a la M compuesto con B a la N? Esto es A compuesto con A M veces compuesto con B operado con B N veces. ¿Me siguen hasta ahí? Como es un anillo, por propiedad distributiva, esto lo puedo escribir como A operado con A operado con A M veces A operado con A M veces operado con B operado A operado con A con B M veces. Y estas segundas operaciones de B, N veces porque hay N veces B. O sea, ¿qué es lo que hice? Apliqué la propiedad distributiva de todo este primer paréntesis con cada uno de los elementos de B. ¿Sí? Ahora, otra vez, dentro de cada paréntesis, fíjense que tengo otra vez la propiedad distributiva que puedo aplicar. Entonces, acá me va a quedar A operado con B ¿cuánto? M veces. Lo mismo hago con el resto de los paréntesis. A operado con B
m veces. Y esto, me va a acabar el pizarrón, así que este último déjenme que lo escriba más abreviado, por una cuestión de espacio. Habían NB, así que toda esta operación la hago N veces. ¿Sí? Pero fíjense algo importante. Ahora, todas las operaciones que quedaron entre los paréntesis son la primera operación. Es decir, que en definitiva lo que yo tengo acá es A operado con B a la N por M. ¿Se entendió? ¿Sí? Y están de acuerdo. No les queda otra porque acabo de mostrarlo. Y ahora van a entender por qué hay algunos libros que a mí no me gustan. Esta propiedad, si la buscan en ciertos libros, sale así. Miren cómo sale. Si yo miro esto de entrada, me choca. Yo digo, esto no es cierto. ¿Sí o no? Si yo miro así, Por lo que sea con una multiplicación normal, digamos. eso no es cierto. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? El tema es que este puntito de acá y este puntito de acá representan operaciones completamente diferentes. Este puntito de acá es el producto que nosotros conocemos entre números. Este puntito de acá es la segunda operación de un anillo, que por cuestiones que yo no sé cuáles son, eligen representar la segunda operación con un punto y la primera operación con una cruz. Entonces hablan de este anillo. Y eso lleva a la confusión, porque esto no es la suma que nosotros conocemos, ni esto es el producto que nosotros conocemos. Representa cualquier operación. Pero si me lo ponen así, ya me lleva a confundirme. Me cuesta mucho darme cuenta, cuando estoy viendo esto, de que este punto y este punto no son la misma operación. Entonces, mi
pregunta que no me parece tan descabellada, es decir, si no son la misma operación, representámelos en forma distinta, porque si no, me inducís a confundirme. ¿Se entiende? Es que le pongo una A y le pongo una A, pero le digo, no, pero no son la misma A. Y entonces ponele otra letra, porque si no, me voy a confundir. ¿Por qué lo harán? No sé. Será por una simplicidad editorial donde estos símbolos son más fáciles de escribir que un asterisco y un triángulo. No sé por qué lo hacen. Pero es confuso. Y por eso no me gusta. Ahora entienden cuando yo digo, no me gusta fulano. Porque si ustedes ven esto, van a decir, no, pará, se te prenden todas las luces y no, ¿dónde sacaste esa propiedad? No existe. Claro, no existe en el universo donde estos puntos son lo mismo. Sí existe en el universo donde este punto es mi triángulo y el punto lo dejo para el producto de números que yo conozco. ¿Se entiende? Qué jodido que soy, ¿eh? Porque así la entendieron. Si yo se las hubiera escrito de la otra manera, me decía, no, profe, ¿dónde sacó eso? Me cambió toda la matemática. Bien, está entendido. Ahora vamos al teorema. El teorema 2, muy importante, en anillos, dice que, dado un dominio de integridad dado un dominio de integridad entonces la característica de ese dominio es 0 o la característica es P con P primo. Es decir, que cualquier dominio de integridad o tiene característica 0 o es un número primo. Importante. Bueno, como es un dominio de integridad, tiene unidad. ¿Sí? La primera parte es fácil, porque con el teorema 1 que demostramos, si el orden de la unidad es infinito, entonces, ¿qué quiere decir? Que la característica de ese anillo es 0. Con eso demostramos la primera parte, y ya lo vimos. Ahora, si el orden de la unidad es n, ahora voy a demostrar la segunda parte, de que ese n es primo. ¿Sí? Por el teorema que ya vimos, perdón, y la propiedad, ¿qué quiere decir? Que la unidad elevado a la n me da el neutro. ¿Sí? Con n, el menor, dijimos, natural que cumple esa propiedad. Y recién les dije, eso es muy importante. Entonces, sea que ese n, que es un número natural, lo pueda expresar como el producto de dos números naturales. ¿Sí? Si yo quiero demostrar que n es primo, ¿qué tiene que pasar con esos números? Díganmelo ustedes, a ver.
Y S o T debe ser igual a N. ¿Y el otro? Exacto, y el otro igual a 1. O sea, si yo logro demostrar que uno de los dos es igual a n y el otro es igual a 1, acabo de demostrar que n es primo. Y eso es lo que voy a tratar de demostrar. Entonces, la unidad a la n queda escrito como la unidad a la s por t. Porque acabo de decir que n lo puedo desdoblar como s por t. Como es un dominio de integridad, a la unidad la puedo representar como la unidad compuesta con sí misma, a la s por t. Y por el lema que acabamos de ver, esto lo puedo escribir como la unidad a la s compuesta con la unidad a la t. Y eso, yo partí de acá. Así que eso quiere decir que es igual al cero del anillo. ¿Sí? Fíjense, la composición de estos dos elementos con la segunda operación me da el cero del anillo. Pero yo estoy en un dominio de integridad. Por lo tanto, no tiene divisores de cero. Si no tiene divisores de cero, para que esta operación me dé el cero, ¿qué significa? Que uno de los dos, ¿quién tiene que ser? Vuelvo a repetir. Esta operación me dio el cero del anillo. Pero estoy en un dominio de integridad que no tiene divisores de cero. Entonces, la composición de dos elementos con la segunda operación me puede dar el cero del anillo únicamente si alguno de ellos dos es el neutro. Mírenlo de esta manera, con un ejemplo. Si el producto de dos números me da cero, como yo sé que ese conjunto no tiene divisores de cero, la única posibilidad es que uno de los dos números, o los dos, sean cero. No hay otra solución, porque no tiene divisores de cero. Entonces eso quiere decir que o E a la S es el neutro, o E a la T es el neutro. ¿Sí? Pero nosotros dijimos esto, miren. N es el menor número que cumple esa propiedad. ¿Sí? Entonces, de acá, la única conclusión posible es que o S es igual a N y por lo tanto T es igual a 1, o S es igual a 1 y T es igual a N. Son las dos únicas posibles alternativas. Luego, si yo vuelvo a 1, N es igual a 1 por N. Por lo tanto, N es primo.
¿Se entendió? ¿Cómo va el reloj del entendímetro? Más o menos. Bueno, a los que es más o menos, ya sé, ahora están cansados, obviamente, es el último día de la semana y uno está agotado, pero mañana, tranquilo, vuélvanlo a ver, traten de darle vuelta y lo van a entender. No tengo ninguna duda que lo van a entender.